este módulo nos centraremos en el objeto y fuente del impuesto a las ganancias. ¿Cuándo una ganancia está gravada? Veamos un ejemplo. Una persona gana la lotería. ¿Tiene que tributar impuesto a las ganancias por ese dinero que obtuvo, que ganó? La respuesta en este caso es no, porque es un hecho aislado, un hecho aleatorio, no es un hecho periódico. Entonces, no cumple el requisito que exige la ley, que dice que para que una ganancia esté gravada, tiene que cumplir el requisito de periodicidad. Entonces, ahora nos vamos a centrar en cuáles son los requisitos que establece la ley para que una ganancia esté gravada. Nos vamos a encontrar primero con la existencia de una fuente permanente. ¿Qué significa esto? Si yo, persona física, vendo mi auto usado y recibo un dinero por ello y obtengo una ganancia, en este caso, esa ganancia no estaría gravada. ¿Por qué? Porque yo al vender el auto me he quedado sin auto, ya no es permanente, no tengo la fuente que me puede seguir originando ganancias. Entonces, en ese caso, directamente no tengo que ingresar tributo alguno. Caso distinto es, por ejemplo, si yo tengo un bien inmueble y alquilo ese bien inmueble. Yo, por alquilar el bien inmueble que tengo, mi departamento, mi casa, yo percibo una ganancia que es periódica y permanece en mi patrimonio, porque el inmueble sigue siendo mío. Y yo, en ese caso, sí tengo que tributar ganancias por ese alquiler que yo recibo mensualmente. Nos vamos a ir ahora al segundo requisito que establece la ley. Y la ley nos dice que para gravar la ganancia tiene que ser una ganancia periódica, real o potencial. ¿Qué significa que sea real o potencial? Nos vamos a suponer el caso de un profesional, por ejemplo, un arquitecto. Si un arquitecto realiza un solo proyecto por año calendario, ¿tiene que tributar ganancias o no? La respuesta en este caso sería sí. ¿Por qué? Porque no importa si realizó un solo trabajo o 10 trabajos al año. Lo que importa es que tiene la posibilidad potencial de generar ingresos. El último requisito que establece la ley para gravar una ganancia es la habilitación o explotación de la fuente. ¿Cómo podemos entender esto? Ya sea un profesional independiente o un empleado en relación de dependencia, las personas realizan un sacrificio para obtener una ganancia. Entonces, en este caso, se cumple el requisito y en este caso tributaremos ganancia. Ahora, si yo, por ejemplo, compro un terreno o una casa en un barrio en particular y resulta que en el barrio asfaltan la calle que no estaba asfaltada, ponen servicios, ponen un shopping cerca, por lo cual mi valor del terreno o de mi casa que compré va a generar una ganancia, va a valer más mi casa, en ese caso no tengo que tributar ganancias porque es una ganancia por la cual yo no he realizado un sacrificio alguno. Ahora bien, hasta el momento sabemos cuándo una ganancia se grava en el impuesto a las ganancias. Ahora, ¿qué ocurre si yo obtengo ganancias en el exterior, fuera de Argentina? En este caso vamos a hacer uso de un cuadro que nos permite visualizar cómo debemos gravar en el caso de un extranjero y de un argentino. Como pueden ver en el cuadro, cuando una persona es residente en el país, va a tributar tanto por las ganancias obtenidas dentro del país como fuera del país, o sea, lo que ganó en Argentina y lo que ganó en el extranjero. Ahora, si una persona reside en el exterior, fuera de Argentina, esta persona solo tributará por las ganancias obtenidas en el país. O sea, una persona que vive en Chile solamente va a tributar por la ganancia que obtiene en Argentina y por su ganancia que obtiene en Chile, nada. A continuación, les propongo trabajar en una actividad que nos permitirá aplicar todos los conocimientos aprendidos aplicados en un caso de la vida real. Para poder resolver la actividad propuesta, debíamos preguntarnos en cada situación planteada si la ganancia estaba gravada o no, o sea, si cumplía los requisitos que establece la ley para estar gravada. A modo de ejemplo, si Juan Pérez gana la lotería, dicha ganancia no está gravada, ya que no cumple con el requisito de periodicidad.
El concepto central que abordaremos ahora en el módulo es la contabilidad fiscal. Una pregunta que nos realizamos a veces ¿es necesario contratar a un profesional para que haga la liquidación del impuesto a las ganancias? Si yo ya cuento con un profesional que me realiza los estados contables de la empresa y el impuesto a las ganancias es simplemente la aplicación de una alícuota según tabla y me estima el impuesto a las ganancias, ¿para qué contratar a un profesional que me haga esta liquidación? Si es muy simple, yo veo la tabla que tengo en el gráfico y veo dónde está mi utilidad contable y aplico esa tabla a mi utilidad y ya tengo el impuesto a las ganancias. Justamente en este módulo veremos que no es tan sencillo como se plantea en este caso. No es simplemente tomar los estados contables y ubicarlo en qué nivel de la tabla está y aplicar la alícuota. El primer concepto que veremos es el año fiscal. ¿Cuándo comienza y cuándo termina el año fiscal para una persona física o sucesión indivisa? El año fiscal empieza el 1 de enero de cada año y finaliza el 31 de diciembre de cada año. Y el vencimiento del impuesto a las ganancias se va a producir en el mes de abril siguiente. O sea, el ejercicio fiscal es igual al año calendario. Ahora, en las empresas no comienzan siempre en enero, sino que se van a regir por justamente los estados contables que posee. Los estados contables serán de 12 meses y el vencimiento de la declaración jurada de ganancias será al 5º mes luego de haber finalizado su año contable. En el caso de los beneficiarios del exterior, ellos no poseen el año fiscal, sino que las retenciones se realizan cada vez en que se realice un pago al exterior. Ahora sí nos vamos a centrar en las diferencias en sí que vamos a tener entre un balance comercial y un balance impositivo. Si yo recibo un balance contable, ¿qué es lo primero que tengo que mirar? Algunos de los rubros que vamos a considerar es, por ejemplo, si yo tengo una previsión para incobrables. Si yo veo que en los estados contables hay previsión para incobrables, lo que tengo que solicitar a la empresa es la composición de esos saldos. ¿Por qué? Porque a nivel impositivo la incobrabilidad tiene que verificarse con alguno de los criterios establecidos por la ley. Otro de los casos son las previsiones varias, las cuentas de pasivo. En contabilidad yo puedo ver que existen previsiones. En cambio, a nivel impositivo, la ley no admite en previsión contable, simplemente es deducible las que se encuentran expresamente enumeradas en la ley, como es la previsión para deudores incobrables. Entonces, en ese caso deberá hacer un ajuste para el balance impositivo, si parto del contable. ¿Cuál es otro de los conceptos a considerar? Los gastos de organización, por ejemplo. Nosotros tenemos que ver cuál es el criterio contable utilizado para los gastos de organización, porque la ley impositiva me admite deducir los gastos de organización en el primer ejercicio o en un plazo no mayor a 5 años. Otro de los ítems son las operaciones entre compañías relacionadas. Cuando dos empresas están relacionadas, la ley impositiva presume que toda operación que no se vincule a la operación realizada en interés de la empresa estará gravada por el impuesto a las ganancias. Entonces es importante considerar todas las operaciones que se reflejan en el estado contable que hayan sido entre empresas relacionadas, vinculadas. Es decir, básicamente, ¿qué es lo que se hace? Si uno parte del balance contable, como generalmente se realiza en la práctica, uno tiene que analizar todos estos rubros enumerados en la ley y solicitar a la empresa mayor información, mayor detalle sobre estas cuentas que pueden tener un distinto tratamiento en la ley impositiva. Pueden o no, porque el criterio contable también puede igualarse a la ley impositiva. En la próxima actividad los invito a trabajar en una situación que seguramente se les presentará en su vida profesional para que puedan aplicar todos los conocimientos aprendidos. En la actividad propuesta debían actuar como asesores impositivos. Si yo como asesor recibo un balance comercial de una empresa, ¿qué es lo que debo verificar como asesor? ¿Qué información debo solicitar a la empresa para poder cumplir mi labor? Justamente, a modo de ejemplo, si yo veo en el balance que hay un monto establecido por el rubro previsión para deudores incobrables, debo verificar que cada incobrable cumpla los requisitos de incobrabilidad que me define la ley y para ello deberé solicitar justamente a la empresa la composición de dicho rubro.
En este módulo nos centraremos en los sujetos del impuesto a las ganancias. Si yo como Argentina tengo departamentos en Punta del Este, en Argentina y en Estados Unidos, y recibo un alquiler por ellos, ¿por cuál de ellos debo tributar impuesto a las ganancias? Para poder responder a esta pregunta, nos vamos a detener en analizar quiénes son los sujetos del impuesto a las ganancias. Los sujetos pueden residir en Argentina, como plantea en el caso, o pueden no residir en Argentina, por ejemplo, un chileno o una persona que vive en Estados Unidos. En el caso que yo sea residente argentina, voy a tributar el impuesto a las ganancias tanto por la fuente que yo obtengo acá en Argentina, como en el caso planteado, el alquiler que yo recibo por los departamentos que poseo en Argentina, y también por las ganancias que yo obtengo de fuente extranjera. Por ejemplo, si yo alquilo un departamento en Estados Unidos o en Punta del Este, también deberé tributar por el alquiler la ganancia obtenida de estos departamentos. O sea, como argentino, respondiendo a esta pregunta, yo deberé tributar por todos los alquileres independientemente de dónde estén ubicados estos inmuebles. Lo que importa en este caso es que por todo lo que es Argentina yo tengo la ley de impuesto a las ganancias y lo calculo directamente. Ahora, cuando yo voy a tributar por ganancias obtenidas en el extranjero, existe una figura que se llama tax credit, que es simplemente poder deducir el impuesto que yo he pagado análogo en el exterior. Es decir, si yo pago un impuesto por ese alquiler que yo percibí en Punta del Este, en Uruguay, a ese impuesto que es análogo al impuesto a las ganancias, yo lo puedo deducir del impuesto a las ganancias que me daría pagar en Argentina hasta un límite siguiendo lo que establece la ley. Pero sí tengo la posibilidad de tomarme eso como un crédito, como un pago ya realizado de ganancias, aunque haya sido en otro país. Ahora bien, si yo soy residente en el exterior, por ejemplo, un chileno como plantea en el caso, en ese caso solamente la persona chilena va a pagar sobre las ganancias que obtiene dentro de Argentina. Él puede tener ganancias en Estados Unidos, en Argentina y en Chile, pero solamente va a pagar impuesto a las ganancias en Argentina por las ganancias que obtiene acá en Argentina. El resto de las ganancias no lo vamos a considerar para el cálculo de este sujeto en particular. Ahora, ¿quiénes pueden ser sujetos residentes en Argentina? Dentro de las personas que encontramos residentes en Argentina vamos a encontrar las personas físicas, las sucesiones indivisas y las personas jurídicas. ¿Qué es una persona jurídica? Por ejemplo, una sociedad. Una persona física, cualquier persona. Y la sucesión indivisa lo veremos ahora en unos minutitos a continuación. Y dentro de las personas residentes en el exterior nos vamos a encontrar solamente con personas físicas o personas jurídicas. Ahora sí, vamos a retomar el tema de lo que es una sucesión indivisa. Una sucesión indivisa es, justamente se produce cuando el titular, el contribuyente titular fallece. Para esto nos vamos a basar en una línea de tiempo que nos va a ayudar a ver cómo debe tributar ganancias esta sucesión indivisa. En el inicio del periodo fiscal, el contribuyente es el fallecido. Entonces partimos de la última declaración jurada del causante. Luego se va a producir el fallecimiento. El fallecimiento le va a seguir la declaratoria de herederos y luego la partición. En el momento de la declaratoria de herederos, los herederos continuarán con el impuesto. Y en el momento de la partición de los bienes, ya ahí sí no se va a seguir con el impuesto del titular del contribuyente, sino que cada heredero empezará a tributar por las ganancias porque ya los bienes han sido todos distribuidos. En la próxima actividad vamos a organizar todos los conceptos adquiridos. Para poder avanzar luego en la determinación del impuesto a las ganancias, es necesario repasar los conceptos claves y poder relacionarlos. Organizarlos de forma visual es una excelente forma de retener todo lo aprendido. En la actividad propuesta debíamos definir los sujetos del impuesto, el objeto y las características de las ganancias grabadas en el impuesto.
En este módulo nos centraremos en la determinación de la ganancia. ¿Cuál es la diferencia entre un empleado soltero sin hijos y otro que tiene mismo puesto de trabajo, misma categoría, mismo sueldo, pero está casado y tiene 2 hijos? En este caso, la respuesta es simple. La ganancia neta de estos 2 empleados va a ser distinta. ¿Por qué? Porque la persona que está casada con 2 hijos puede deducir un monto establecido por ley en concepto de cargas de familia. Entonces, nos vamos a basar ahora en qué es lo que es la ganancia neta. Para determinar cómo se calcula la ganancia neta de una persona, vamos a hacer uso de un esquema de liquidación que nos permite visualizar fácilmente cómo llegamos a esta ganancia. En este esquema podemos ver que lo primero que hacemos es sumar todas las rentas del contribuyente, ya sean de primera categoría, de segunda, de tercera o de cuarta. Sí vamos a establecer de qué categoría es cada una de las ganancias. Por ejemplo, si yo recibo un alquiler de 5.000 pesos por un departamento que estoy alquilando, en este caso, esos 5.000 pesos que me ingresan serán mi ganancia bruta gravada de primera categoría. Una vez que totalizamos toda la renta bruta del contribuyente, vamos a restarle las deducciones generales. ¿Qué son las deducciones generales? Son importes que la ley me permite deducir y están establecidos y enumerados en el artículo 80 y 81 de la Ley del Impuesto de las Ganancias. Los remito a su lectura. Así vamos a llegar al resultado impositivo del periodo. Luego vamos a poder detraer los quebrantos de años anteriores. Si yo este año ese resultado me dio ganancia, pero el año anterior tuve pérdidas por todas en las ganancias, en la sumatoria de ganancias que obtuve en el año anterior, tuve pérdidas, entonces en este caso puedo justamente deducir la pérdida que tuve en el año anterior en este ejercicio y así no tributar por todas las ganancias que obtuve este año, sino tributar por las ganancias de este año menos la pérdida que obtuve en el año anterior. Así yo voy a llegar al resultado final. Pero aún no llega a la ganancia neta. ¿Por qué? Porque aún nos falta deducir las deducciones personales. ¿Qué son las deducciones personales? Las deducciones personales también están establecidas por ley y corresponden al mínimo no imponible, a las cargas de familia y a las deducciones especiales. Estas 3 deducciones, si bien están en la ley enumeradas y se nos estipula, por ejemplo, que como carga de familia podemos deducir al cónyuge, a los hijos o a otras personas a nuestro cargo, todos los años los importes que podemos deducir por los mismos van cambiando, por lo que en el año en curso hay que ver cuál es la deducción admitida para ese año para la liquidación del impuesto. Una vez deducido de mi resultado final obtenido hasta el momento, menos estos montos que la ley y en el año me van a permitir deducir, yo llego al resultado neto de la categoría. Y esta es mi ganancia neta en la cual aplicaré mi impuesto. Habiendo concluido el primer módulo de Impuestos 1, en el cual nos centramos en Impuesto a las Ganancias, les dejo una actividad para que puedan resolver e integrar todos los conocimientos adquiridos hasta el momento.